Para mí ha sido plantando como intentado saber lo que es el tiempo. Y el tiempo no depende de ti, el tiempo es externo. Entonces tú, contemplar el ritmo de crecimiento, cómo cambian con las estaciones, ¿no? Cómo cambian con cuidados, sin cuidados, etc. Ahí hay una gran lección que aprender, que creo que también ayuda a saber cuál es tu lugar en el mundo. La verdad es que nada más entrar, yo he tenido la sensación de estar en un paraíso de cítricos, de frutales y de huertas. En fruticultura soy un aficionado, solo que todo lo que me interesa lo investigo. Digamos que mi motor es la curiosidad en todo, entonces la investigación está en mi ADN. Yo primero empecé con un huerto pequeño, de 300 metros, el del vecino, que mi padre cuando falleció dijo: oye, pues la viuda lo quiere vender, ¿por qué no lo compras y hacemos un pequeño huerto varietal? Pero cuando me enteré de que había este proyecto urbanístico es donde ya di un salto para defender la tierra. Por eso la Fundación Teodoro Citrus está reconocida como defensa ambiental, porque el motor fue preservar el paisaje. Entonces, bueno, esto formaba el paisaje de mi infancia, ¿no? Digamos, aquí es donde yo desarrollé mis primeras fantasías, es donde la imaginación de más saltos, ¿no? Entonces, para mí, que desapareciera el paisaje agrícola era trágico a nivel personal y a nivel también como ciudadano del mundo, porque es una pérdida de patrimonio irrecuperable. Entonces, Palmera, mi familia llegó aquí en 1609, procedente de Menorca, allí en Tudorí, aquí se cambió a Tudorí, y han permitido aquí desde siempre. O sea, ya llevan aquí pues 5 siglos. Comentabas que aquí, además de cítricos, tienes árboles frutales y tienes huerta. Y animales. O sea, intentamos mostrar el mundo de lo que era el fruticultor, su modo de vida. Pero, ¿cuántos metros tenemos aquí? Aquí hay unos 50.000 metros. 50.000, es un pedazo de jardín. Sí, yo lo defino como huerto botánico. Botánico porque es de investigación, y huerto porque es también un homenaje a los huertos de toda la vida. La definición, por eso digo que no me gustan las definiciones. La definición nunca agota un significado, y si lo agota, malo. Es decir, que hay muy poco que contar. Realmente, a mí me interesa todo aquello que trasciende, todo aquello que te abre puertas a mundos desconocidos. Me decías, por curiosidad, que había algunos cítricos que pesan hasta 3 kilos, ¿puede ser? Sí, hemos llegado a pesar 3,5 kilos. 3,5 kilos. Sí. Un solo cítrico. Sí. ¿No se cae del árbol? Bueno, nosotros nos apoyamos con cañas de bambú. Son aquellos que veis allá. Sí, que parecen melones. Sí. Ahora los grabaremos. Más grandes que la cabeza de una persona. Una última pregunta que te voy a hacer. De todos los cítricos, de las 480 variedades que tienes, si te tuvieras que quedar con una, ¿cuál elegirías? Bueno, más que, digamos, por motivos de historia, solo por motivos de historia, porque para mí todas tienen interés. Todas están ahí por algo, ¿no? Digamos, por motivos de historia, el mundo de las cidras